Bien, por otro lado, el verbo puede expresarse morfológicamente a través de dos maneras. Hay dos formas verbales. Una forma personal, que quiere decir que el verbo en este caso ha sido conjugado. Es decir, el verbo siempre va a presentar una marca flexiva, un morfema amalgama, ¿no? Por ejemplo, el verbo comprar. Compraron, es decir, ellos compraron. Ellos compraron, ¿no? Puedo hallar a la persona, puedo hallar al sujeto. Leían, o sea, ellos leían. Puedo hallar a una persona, el verbo leer está conjugado. Sueñas, o sea, tú. Puedo hallar a la persona, está conjugado el verbo soñar. Y la palabra tengo, o sea, yo. Yo tengo. Por lo tanto, los verbos en forma personal son todos los verbos que están conjugados, son verbos que me permiten reconocer a un sujeto, a una persona, primera, segunda o tercera persona de la comunicación. Ahora, los verbos en forma no personal son aquellos que no van a tener este sufijo, van a tener una raíz verbal. Esa es la característica, una raíz verbal, pero van a presentar otra clase de morfema, ya no el flexivo, será un morfema gramatical derivativo. A estas palabras comúnmente también se las puede reconocer como los verboides y se distinguen en tres tipos: los infinitivos, los participios y los gerundios. La diferencia radica en el sufijo que llevan. Los infinitivos son aquellos que suelen tener el sufijo ar, er, ir, ¿no? Estas palabras usualmente suelen funcionar de una manera distinta, ya no son el núcleo de una frase verbal, actúan más como si fueran un sustantivo. Por ejemplo, no me atrevo a manejar, ¿no? En este caso, en la oración, el infinitivo es manejar y está funcionando como un sustantivo. No me atrevo a algo, está ocupando el lugar de un sustantivo. Y en algunas ocasiones también a veces pueden funcionar como verbos, excepto cuando son parte de un verbo compuesto, ¿no? O de una perífrasis. Camila va a manejar un Yaris. Entonces, el infinitivo suele funcionar como sustantivo, pero en algunas ocasiones, cuando viene acompañado de otra palabra, de un verbo conjugado, ahí sí puede expresarse como verbo. Los participios se distinguen en dos clases: participio regular, porque utilizan el sufijo ado, ido, y el irregular, porque utiliza la marca cho, so y to, ¿no? Estas palabras usualmente suelen funcionar de una manera diferente, ¿no? Funcionan como adjetivos, es decir, califican a un nombre, modifican a un sustantivo. Por ejemplo, la silla está pintada. Entonces, en este caso, el adjetivo pintada está modificando al sustantivo silla. En algunas ocasiones también, cuando viene acompañado de un verbo compuesto, ¿no? de un verbo conjugado, puede funcionar como verbo. Por ejemplo, han pintado la silla. Es como decir pintó o pintaron la silla. Y por último, el gerundio es una palabra que utiliza el sufijo ando, endo y yendo, ¿no? Por ejemplo, comen viendo televisión. En este caso observamos que el gerundio está en función de un adverbio. Y esa es la razón de los gerundios. Suelen funcionar así en la mayoría de casos. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando están acompañados de otra palabra, funcionan como verbo. Por ejemplo, están viendo televisión.
equivalente a decir, ven televisión. Entonces, los verboides se clasifican en 3 tipos, ¿no? Infinitivos, participios y gerundios. No son verbos, son verboides. Por lo tanto, asumen funciones distintas de sustantivo, adjetivo o adverbio, salvo cuando están acompañados de otras palabras, en la cual constituyen una perífrasis verbal. Ahora, como venimos hablando, entonces los verboides, ya que tienen una función distinta, hay ocasiones donde estos verboides sí pueden actuar como verbos, cuando constituyen una perífrasis verbal. Entonces, ¿qué es una perífrasis verbal? ¿Cómo se reconoce una perífrasis? Por su forma, por su estructura. Una perífrasis no es más que otra cosa que un verbo compuesto, un verbo que se escribe con 2 o más palabras. Y en su estructura está conformado por un verbo auxiliar, que es un verbo que sí va a llevar la marca de la amalgama, un verbo entonces conjugado. A veces puede llevar un nexo, que puede ser la palabra que, de, a. No es indispensable el nexo. Y también viene acompañado del verbo principal, que en este caso va a ser un verboide, o sea, un infinitivo, un participio o un gerundio. ¿No? Veamos algunos ejemplos de perífrasis con infinitivos. Va a llegar, ¿no? Que es equivalente a decir llegará. Llegará. ¿No? Muy bien. Tiene que comer. Es como decir comerá. ¿No? Ahí vemos el verbo tener, que está conjugado, la palabra que y el infinitivo. Debe de estar. Es como decir estará. Como vamos notando, o sea, las perífrasis verbales suelen ser equivalentes a una sola palabra, a una sola acción, y siempre es el verbo principal, ¿no? Es decir, el verboide. También puede funcionar una perífrasis con un participio. Ha leído, han sido invitados, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, estamos observando que ya no llevan nexos. También otra característica que estamos viendo en este ejemplo es que un verbo auxiliar no siempre tiene que ser una sola palabra. Pueden ser 2 o más palabras. Pueden haber 2 auxiliares, pero siempre solo debe haber un verbo principal, ¿no? Muy bien. Y tenemos a los gerundios, ¿no? Por ejemplo, están practicando. Es como decir, practican. Muy bien. En el segundo ejemplo, han estado revisando. Es como decir, revisaron. Es la misma idea. Entonces, las perífrasis verbales se deben de contar como un solo verbo, solo que este verbo está escrito con varias palabras, ¿no? Por lo tanto, cuando nos preguntan ¿cuántos verbos hay en una oración?, debemos de contar a toda la perífrasis como una sola unidad. Pero si la pregunta es por la estructura que presenta la perífrasis, en algunas ocasiones podemos contar todos los auxiliares y adicionalmente al verbo principal.